esta mañana ya para también hoy la mesa del Señor, todo lo que tenemos preparado para este día tan lindo en la casa del Señor, y qué mejor lugar estar acá en esta mañana juntos, compartir el primer día de la semana en comunión unos con otros. Así que bueno, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor te damos por esta nueva mañana. Gracias por el privilegio de despertar. Gracias por la vida. Gracias Padre por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y nos da ese impulso para cada día, Señor, vivir la vida cristiana de una manera que te glorifica a ti. Reconocemos, Señor, que muchas veces tropezamos, nos cansamos, Señor, trastabillamos, pero queremos, Padre, seguir adelante. Y hoy es una oportunidad, Señor, para ser recordados en este día del Señor, tus padecimientos en la cruz, las cuales nos motivan, Señor, para terminar con fidelidad nuestra carrera. Señor, queremos encomendarte todo lo que hoy está por delante nuestro, especialmente encomendarte nuestros corazones a tu gracia, pedirte, Señor, que tú puedas hablarnos. Reconocemos que venimos necesitados. Necesitamos escuchar algo en esta mañana que nos anime. Necesitamos ser recordados de lo que tú ya has hecho para vivir en luz a lo que tu obra ha manifestado para nosotros, y anímanos, Señor. Pedimos también por las maestras que están enseñando las diferentes clases, que tu palabra con sencillez pueda tocar los corazones de estos niños y que podamos ver esta generación venidera ser salva, Señor. Poder ser salvos, poder en tu gracia ser tus hijos y el día de mañana discípulos fuertes que hacen otros discípulos, Señor. Ayúdanos en este día, Padre, a pensar en los demás. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes con nuestras luchas, con nuestras dificultades, a dejarlas a un costado y pensar, Señor, también en lo que quizás otro puede estar atravesando en su vida personal, y que, Padre, podamos ser de bendición unos a otros en esto de ejercitar los músculos. Gracias por mis hermanos que hoy han llegado. Alivia, Señor, los dolores de aquellos que no se sienten bien. Alivia, Señor, las cargas de aquellos que están cargados y trabajados. Y hoy dales descanso en este día, Señor. Que tu palabra pueda traer descanso a los corazones y ánimo, Señor, y fuerzas para continuar. Pedimos tu gracia, tu bendición y la guía, Señor, al mirar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta última parte del estudio de los músculos, de lo que implica las actividades dentro de una iglesia. Y vayan abriendo de mientras ahí en 2 Corintios 8. Vayan abriendo ahí, 2 Corintios 8. Pero hoy la idea es terminar con esta parte del material que estamos mirando. Y el punto acá que me gustaría destacar al final de toda esta lección es: ¿qué estoy haciendo yo para que el cuerpo funcione? ¿Qué estoy haciendo yo para que este cuerpo funcione? Creo que esa va a ser la temática, por así decirlo, la idea principal en el cual al final de la clase nosotros tenemos que responder ante el Señor. No, cada vez que nosotros, recuerden esto, cada vez que somos expuestos a la luz de la palabra, somos ahora responsables ante el Señor. Somos responsables de cómo tenemos que actuar en base al conocimiento que se nos ha dado. Entonces, pensando en lo que hemos mirado estos últimos domingos, la gran pregunta para nosotros es: ¿qué estoy haciendo yo para que este cuerpo funcione? Esa es la pregunta, no hay otra. ¿Qué estoy haciendo yo para que el cuerpo funcione? Ahora, la gran pregunta también, una contrapregunta podría ser en esta mañana: ¿qué hace que un cuerpo esté vivo? ¿Qué hace que un cuerpo esté vivo? Y cuando pensamos en un cuerpo humano, quiero preguntarles: ¿qué es lo que hace que un cuerpo
esté en movimiento o esté vivo? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bien, muy bien. ¿Qué más? Si una persona, por ejemplo, tiene fracturado los pies, ¿puede funcionar? Sí y no, porque anda rengueando, ¿no? Claro, sí, pero no. O sea, no al 100%. Entonces, fíjense que para que un cuerpo funcione, tiene que su estructura, su esqueleto, sus huesos tienen que estar bien, sus órganos tienen que estar funcionando adecuadamente, sus músculos tienen que estar fortalecidos, para que todo esto le haga moverse y actuar. Bueno, eso es lo que estamos mirando ahora. Todos los elementos de un cuerpo tienen que estar funcionando bien para que la iglesia se mueva. Y uno quizás puede llegar a pensar en esto de las actividades, como hemos mirado, ¿no? Los músculos son las actividades que la iglesia tiene, por así decirlo. Uno puede pensar, bueno, yo no ando bien, otro anda bien, lo va a hacer otro, el trabajo. Porque eso es muchas veces en nuestra tentación a pensar, nosotros no estamos bien, otro está bien, lo debería hacer el que está bien. Entonces ahí surge esa gran pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para que este cuerpo funcione? Porque muchas veces nos puede pasar que no estamos bien. Alguna de las partes no está bien. No está bien funcionando el músculo, no está funcionando bien quizás alguna actividad en la cual tenemos que estar involucrados. Entonces, fíjense, ¿no?, qué importante es que nosotros podamos trabajar a la luz de estar bien con el Señor primeramente nosotros. Por eso la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y el cuidarnos de nosotros mismos nos va a llevar a cuidar de otros. Entonces, vamos a pensar, ahora ya habiendo hecho un poco de repaso y idea de esto, vamos a pensar un poco acerca de los músculos. Y solamente los voy a mencionar una vez más y voy a hablar de los dos últimos hoy para recordarlos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los músculos que habíamos mirado? Algunos de los músculos que miramos que le da movimiento a la iglesia, le permiten funcionar a la iglesia. ¿Cuáles serían los músculos que hemos visto? Santi. Ese es uno, muy bien. La iglesia ora y se mueve. La evangelización, muy bien. Otro fue la predicación y la enseñanza. Cuando hay enseñanza de la palabra, el cuerpo recibe nutrientes y eso le permite crecer, moverse, avanzar. Entonces fíjense, ¿no?, qué importante es que en la vida de la iglesia haya tiempo de palabra, haya tiempo de instrucción. No solamente hablamos de eso, sino que hablamos de evangelismo, hablamos también de la adoración, lo que estamos haciendo el día domingo. Como iglesia adoramos al Señor, pero después durante la semana cada creyente adora al Señor con su vida. Sea que coma o que beba o que haga cualquier cosa, hágala todo para la gloria de ¿quién? Del Señor. Entonces eso también le da vida al cuerpo. El discipulado, cuando habíamos hablado del discipulado, que Ale nos hablaba de eso, tenía que ver con compartir vida. No solamente tiene que ver con compartir instrucción de la palabra, sino compartir vida. Qué importante es que cuando vamos creciendo en las cosas del Señor, cuando Dios nos va mostrando cosas que nos va cambiando, compartirlo con otro hermano, compartir la obra del Señor con otro hermano. Porque eso edifica, ¿no? Cuando Dios te está trabajando en tu vida y es claro, es evidente que Dios está trabajando en ti, compartilo. ¿Por qué? Porque eso anima, siempre termina animando cómo la obra de Dios va llevando adelante. Hemos visto la semana pasada otro músculo importante que es la edificación de las familias. La edificación de las familias en general, dentro de la familia general en la iglesia. Hemos visto otro músculo de la importancia de la capacitación. Qué importante, ¿no?, es que cuando se brinda una capacitación en la iglesia para crecer, ser parte.
ser parte. Nunca podemos decir, a mí no me gusta el estudio. Una cosa es estudiar historia del mundo, matemática y lengua, y una cosa es estudiar la Biblia. Tenés que aprender a diferenciar eso. El creyente debe estudiar la Biblia. Debe, no es una opción. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es nuestro alimento, dice, para que podamos crecer en el Señor y en solidez y en madurez. Entonces acá no se trata de a mí no me gusta estudiar, o sea, esos temas del mundo, de lo que a nosotros no nos gusta estudiar, pero la Biblia la debemos estudiar, debemos conocer a Dios, porque el conocer mejor a Dios nos va a ayudar a vivir mejor para Dios. Nunca olvides eso, conocer mejor a Dios nos va a llevar a vivir mejor para el Señor. Entonces, muy importante la capacitación, y hoy voy a hablar de las últimas dos actividades, y usualmente no hablo de esto seguido, pero cada tanto muestro en la Escritura lo que también le da vida a la iglesia, y es el ofrendar, el dar. Y quiero hablar de esto en esta mañana porque es importante que entendamos, y especialmente los creyentes, ¿no? Especialmente los creyentes, que el ofrendar no depende principalmente de cuánto yo tengo. No depende de cuánto yo tengo para dar al Señor, sino quiero mostrarles algunos principios que la palabra nos da ahí en 2 Corintios capítulo 8, y quiero que alguien por favor comience leyendo este texto, 2 Corintios 8, del 1 al 5. Alguien por favor ayúdenme con esa lectura. 2 Corintios 8, del 1 al 5, pensando en la premisa que el ofrendar no depende principalmente de cuánto yo tengo, sino que tiene que ver con una actitud. Alguien que lo lea, por favor, y me ayude. Dale, Santi. Hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Bueno, muy bien. Quiero mirar algunos detalles que se mencionan aquí en el texto. Dice, noten versículo 2, ¿en qué situación los hermanos presentaron esta ofrenda? ¿Cuál era la situación en la cual ellos se encontraban? Porque fíjense que, como dije al principio, ofrendar no depende de cuánto yo tenga. Esa es la premisa. Ofrendar no depende de cuánto yo tenga. Entonces, si no depende de cuánto yo tengo, miren versículo 2. ¿En qué situación ellos ofrendaron? ¿Cuál era la situación? Dice, en gran prueba. En gran prueba de aflicción abundó su gozo. Fíjense que el gozo no está determinado por la circunstancia, ¿no? Y yo creo que en nuestra vida personal como creyentes, me ha pasado a mí muchas veces esto, de que cuando yo no estoy bien con el Señor, en lo personal, lo primero que sufre, ¿saben qué es? La billetera. La billetera es lo primero que sufre. Al no estar bien con el Señor, mis prioridades no están bien orientadas hacia el Señor y hacia el cuerpo de Cristo. Y fíjense que para estos hermanos en Macedonia, una iglesia pequeñita, muy factiblemente, dice, en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó. ¿En dónde? En la riqueza de su liberalidad. En otras palabras, eran hermanos pobres pero de mano suelta. Hermanos pobres de mano suelta. Quizás
el contrario ejemplo de esto sería hermanos que tienen mucho y le apretan demasiado, ¿no? Porque esto dice hermanos que son súper pobres, ¿no? Pero dice, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea, fueron liberales en dar. Dice Pablo, versículo 3, porque yo testifico, fíjense, ¿no?, que según sus posibilidades, o sea, ahí está el parámetro, cómo dar, cómo ofrendar, según mi posibilidad. Tengo la posibilidad de dar algo. No dice cuánto. Tengo la posibilidad de dar algo. Dice, y aún, versículo 3, aún más allá de sus posibilidades. Ahora quiero hacer una aclaración acá. No voy a meterme en cuentas, no voy a meterme en deudas para ofrendar. No está hablando de eso el pasaje. No está hablando de salir a hacer locuras con nuestra economía para darle todo a Dios. Yo he escuchado predicadores, he escuchado personas hablar desde un púlpito y decir que el creyente le tiene que dar todo a Dios. Todo. Y cuando implica todo es traer todos los bienes que tengan, traer todas las cosas que tengan, porque Dios merece lo mejor. Es más, fíjense, ¿no?, que muchas personas, por culpa, sentimiento de culpa, muchas veces sienten que tienen que traer todo realmente y hasta se ponen en deudas, muchas veces, por tratar de ofrendar abundante, pensando que Dios va a dar abundante por hacer eso. El punto acá, hermanos, que Pablo quiere enseñar a la iglesia ahí en los Corintios, es que el ofrendar no depende de cuánto yo tenga, sino de una disposición que tiene que ver con el corazón de generosidad. Ser generoso con el Señor. Entonces, fíjense, ¿no?, cómo era la condición, porque uno puede decir, bueno, yo no tengo trabajo, yo no tengo nada que dar, yo no puedo ofrendar, no puedo ser mano suelta con el Señor. Y no es el tema del monto, es el tema de la actitud. Dice, yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá, o sea, en otras palabras, ven, no dijeron, bueno, hasta acá vamos. Más allá de la posibilidad, hicieron un esfuerzo. Hicieron un esfuerzo. Y dice, dieron de su propia voluntad. Fíjense que nadie los presionó para que lo hagan. Nadie presionó a estos hermanos para que ofrenden. Dice, lo hicieron de voluntad. ¿Saben de qué habla eso bien de estos hermanos? De madurez. Madurez y de una buena mayordomía delante del Señor. Porque ellos sabían, esto no es nuestro. Todo lo que tenemos es del Señor. Entonces, fíjense que nadie les tuvo que decir, che, den un poco más. No. Ellos de su buena voluntad, dice, suplicándonos. Fíjense, ¿dónde ves hoy creyentes suplicando para ofrendar? ¡Queremos ofrendar! ¡Queremos ofrendar! No, al contrario, hoy lamentablemente no se ha enseñado esto, como la palabra dice. Entonces todo el mundo dice, no queremos ofrendar más porque ya nos vaciaron los pantalones. Y estos hermanos están dispuestos y prontos y dicen, nos suplicaron con muchos ruegos, y fíjense que el ofrendar es un privilegio. Noten, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Fíjense ahí cómo este es un músculo, ¿no?, el ofrendar, que le da movimiento a la iglesia. Porque este sostenimiento, esta ofrenda que están hablando acá, ¿no?, se usa, dice, en el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea, se usaba esa ofrenda que iban a juntar ahí, se iba a usar para sostener ¿a quién? A los creyentes. A los creyentes. Entonces, ven, no hay un cuerpo parado por falta de sostenimiento. El sostenimiento está, los nutrientes están, los creyentes dispuestos a dar están, y esto genera que la iglesia avance. Avance, avance.
Fíjense, versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado. Fíjense, ¿no? Pablo en su mente él dice, bueno, estos hermanos son pobres, que lo que puedan dar, gloria al Señor y vamos arriba, como decimos, y vamos para adelante. Pero Pablo, sorprendido, dice, y no como lo habíamos esperado, sino que, y acá viene la clave, para mí acá viene el énfasis de esto. No, el énfasis para mí no está en sí, en cuánto dieron, cómo dieron, sino el énfasis está acá. Dice, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En otras palabras, se pusieron ellos mismos en el plato de la ofrenda. Se pusieron ellos mismos en la cajita de la ofrenda y dijeron, acá estamos, Señor, usanos. Sí, quizás, pensando un poco un paralelismo, lo que el Señor habló sobre las ofrendas, ¿se acuerdan? Quizás a veces puede haber personas como los fariseos que van a los tesoros del templo y echan y dicen, cumplimos con esto, pero no están dispuestos a hacer nada por el Señor. En cambio, esa viuda que dejó esa monedita ahí, yo creo que la actitud de ella es poco, pero es todo. Y el Señor la levantó. Y es lo mismo que creo que Pablo está queriendo enfatizar acá. El punto no es cuánto nosotros tenemos, sino es la actitud del corazón. Primero, dice, se dieron ellos a sí mismos al Señor. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás dispuesto tú a darte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a darte a ti mismo? Porque no te podés dar un pedacito nada más. Te debes dar al Señor completamente. Y eso implica un compromiso 100% con el Señor. No es dar solamente un 10% de mi vida al Señor. Sí, con las ofrendas, muchas veces, ¿y cuánto debo dar? Bueno, el Antiguo Testamento dice 10, pero el Nuevo Testamento nunca da un porcentaje. El Nuevo Testamento está hablando de que hay que darse por completo. Bueno, entonces si hay que darse por completo, ¿qué tengo que dar todo mi sueldo? No, no está hablando de eso. Está hablando de tu actitud. Te diste por completo al Señor. Estoy entregado en mi mente, en mi corazón y con mis fuerzas a los esfuerzos de Dios. Estoy entregado a la obra de Dios. ¿Qué significa? ¿Que tenés que trabajar 24/7 para Dios? No. Porque Dios llama pastores para hacer eso, Dios llama misioneros para eso, Dios llama ancianos para eso, pero Dios llama a vivir una vida en santidad para Él. Romanos capítulo 12, entregarte de lleno a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos bien con Dios, fíjense, ¿no? Y yo doy gracias al Señor por la iglesia aquí, doy gracias al Señor porque esta es una iglesia generosa en la gracia del Señor. Nunca hemos tenido que nosotros hacer énfasis sobre las ofrendas en la iglesia, porque la iglesia ha entendido que esto tiene que ver con nosotros nos dimos primero al Señor. Noten, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquellos creyentes dieron aún en medio de la pobreza. Noten que continúa el asunto. Pablo dedica casi como 2 capítulos enteros a hablar de esto, las ofrendas. Y ahora vayan a capítulo 9. Vayan a capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. Fíjense, 9 del 1 al 5, no lo vamos a leer por el tiempo, pero ustedes lo pueden leer, ¿no? Pero habla, ¿no?, de la liberalidad, de ser mano suelta, por así decirlo, ¿no? Con esto de las ofrendas. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Fíjense, ese es el principio que establece. El principio de la siembra y la cosecha. ¿No? Ese es el principio. Ahora fíjense cómo ahora desarrolla una idea.
Y la idea tiene que ver con la ofrenda, con dar. Fíjense, versículo 7. Que cada uno dé. O sea, ya está implícito en capítulo 8 que cómo lo iban a hacer. Primero al Señor se iban a dar y después para el sostenimiento. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo una persona propone en el corazón? Pensando en capítulo 8. Primero al Señor, después para el bien de la obra, sostenimiento de los santos. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, no de mala gana, no de mala gana, ni por obligación. Eso tiene que ver con la motivación del corazón. Voy a dar como propuse en mi corazón. Mi corazón está bien con el Señor, capítulo 8, más allá de la pobreza, más allá de mis circunstancias, voy a ser liberal. ¿Por qué? Porque de la manera que siembro, escasamente también segaré. Pero si siembro abundantemente también segará. Eso es un principio, no es una condición. Porque ahora muchos pueden pensar, uy, voy a dejar el sueldo completo para que Dios me duplique el sueldo el mes que viene. Eso no es una interpretación correcta del texto. Acá hay un principio que está queriendo enseñar el apóstol que tiene que ver con la generosidad. Cuando uno va al campo, aquellos que tienen vida de campo, acá les gusta el campo, cuando van a sembrar o les gusta la siembra, les gustan las plantas, cuando uno siembra, no anda diciendo, a ver, 3 semillas en la tierra, a ver si me dan 3 tomates o 3 papas. Cuando uno siembra, ¿qué hace? Tira al voleo. ¿No? No anda contando. Uno espera, bueno, de todas estas espero que me salga abundantes plantas. Bueno, fíjense cómo sigue ahí el pasaje. Dice que cada uno dé, no de mala gana ni por obligación, porque Dios, fíjense, ama al que da ¿cómo? Con alegría. Y Dios puede hacer, acá viene la aplicación del versículo 6, y Dios puede hacer que abunde. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, ustedes abunden para toda buena obra. ¿Cuál es la palabra clave? Abundar. Abundar. La pregunta es, para nosotros en esta mañana, pensando en esto de dar al Señor como un músculo que da movimiento a la iglesia, ¿no? ¿Cuán bien yo administro las posesiones que Dios me dio? ¿Cuán bien yo estoy administrando las posesiones que Dios me dio? Y pensemos un poco, ¿no? Porque a veces la gente pregunta, ¿pero qué hacen con la ofrenda a la iglesia? Bueno, una buena oportunidad para hablar de este tema, ¿no? Por eso que la palabra siempre es bueno, ¿no? Lo que ves en la iglesia, el movimiento que ves en la iglesia, todo el movimiento que ves en la iglesia, que a veces no nos damos cuenta que el ministerio tiene un costo. La vida de la iglesia es un costo. Y eso es para lo que se usa la ofrenda de la iglesia. Los baños limpios, los materiales del desayuno, los materiales de la escuela dominical, los materiales de sonido, los materiales de instrumento. Todas las cosas que ven que hacen el movimiento de una vida eclesiástica es lo que genera las ofrendas de los hermanos. Por eso recordamos siempre, ¿no?, que esto es un asunto de mayordomía delante del Señor, ¿no? Dios es el dueño de todo, lo reconocemos. El Salmo, no me acuerdo ese Salmo, se me fuera el número de la mente, pero es uno de los salmos, dice, Jehová es el dueño de toda la tierra. Todo es del Señor. Mi trabajo es del Señor. Todo lo que yo tengo es del Señor. Y por eso debemos administrarlo como Él quiere. Y cerramos con este último músculo. Y vamos a ir a Filipenses para ver este último músculo que le da vida también a la iglesia
y es el compañerismo. El compañerismo. Fíjense, ¿no? Hemos visto todas estas cosas espirituales que dan empuje a la iglesia, que es el plan que Dios tiene, y el compañerismo es parte del plan de Dios para la iglesia también. Y en Filipenses capítulo 2, ahí ayúdenme con la lectura, porfa, capítulo 2, versículo del 1 al 5, alguien que no haya leído todavía. Filipenses 2, del 1 al 5, por favor, alguien que no lea, que no haya leído, alguien que lo tenga, que lo lea para mí, por favor, para todos nosotros. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún aspecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimáis uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Cuántas cosas podríamos resaltar de este pasaje, no? Tantas cosas podríamos hablar, pero en estos minutos, estos pasajes básicamente, si ustedes se dieron cuenta, hace énfasis mucho en la mente de Cristo. Versículo 5 es la clave, del 1 al 5, dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, o tengan ustedes la misma mente que estuvo en Cristo. Pero antes de todo eso, desarrolla el argumento de por qué tiene que haber esta mente de nosotros en Cristo. Porque dice, sí hay estímulo en Cristo. Fíjense que la clave acá es en Cristo. Entonces, la vida de la iglesia demanda un compañerismo, una vida juntos, en común. ¿Por qué? Porque Cristo es el vínculo común. No nos juntamos en la iglesia para hablar de preferencias políticas o gustos personales. No es el fin por el cual nos juntamos todos los domingos a hablar. O no nos juntamos en la semana porque tenemos afinidad en común de decir, bueno, a él le gusta el deporte, a mí me gusta el deporte, entonces hablamos de deporte. Que es la razón por la cual en este pasaje Pablo está animando a los hermanos allí en Filipos a que tengan compañerismo. Fíjense que dice, sí, no es que una consciente, sí hay un estímulo, hay estímulo. Cuando yo estoy desanimado, tenemos un estímulo en Cristo para animar al creyente, al otro hermano. Sí hay consuelo. Cuando uno está triste, sí hay un consuelo en Cristo. En Cristo hay consuelo. Sí hay alguna comunión del Espíritu. Podemos hablar cosas que tienen que ver de Dios y estamos en la misma sintonía. Sí hay algún afecto y compasión. Fíjense, todo eso habla de compañerismo, afecto, compasión. Entonces, fíjense que el compañerismo no se limita solamente a pasar tiempo juntos. Me voy a juntar con alguien en la semana porque tengo que juntarme con alguien porque sé que la Biblia dice que me tengo que juntar con los creyentes. Va más allá. ¿Qué es lo que implica de acuerdo a este pasaje? Tener una vida juntos de compañerismo implica escuchar a alguien que tiene una preocupación. Escuchar a alguien que tiene una preocupación. Sí, dice la Biblia, ¿hay algún estímulo? Fíjense, no, escuchar a alguien que tiene una preocupación, siendo del mismo sentir, unánimes, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. No me junto por vanagloria. No hago nada por egoísmo, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. Fíjense, cuando nos juntamos queremos contar todo lo que nos pasó en la semana. Y quizá el otro vino con una bolsa más grande de problemas que la nuestra. Y no tuvimos tiempo para escucharlo. Y a veces los hermanos quieren ser escuchados. Los hermanos necesitan ser escuchados también.
Todos necesitamos ser escuchados. Por eso que es no buscando cada uno sus propios intereses. Me junto para descargarme todo con mi hermano. No, me junto porque quiero ver cómo está. Quiero saber cómo está. Orar con alguien que tiene una necesidad. Compañerismo implica orar con alguien que tiene una necesidad. Cuando lo escucho, va a mostrar que hay una necesidad. Y ahí podemos decir, ¿cómo puedo orar por vos? O vamos a orar ahora. ¿Por qué no nos ponemos a orar? No, vos sabés que fulano me dijo tal cosa y vos sabés que me tiene mal. ¿Por qué no oramos por el asunto ahora? Vamos a orar al Señor. Si te preocupa, vamos a orar al Señor. Participar en una clase o en un estudio, una lectura de la palabra, eso también es compañerismo, porque estamos compartiendo de Cristo. Y eso es muy importante también. Cantar juntos. Cantar juntos es también compañerismo. Cantar las cosas del Señor. Juntarse a cantar. Es una buena práctica en la cual muestra compañerismo en Cristo. Compartir nuestras necesidades, abrir nuestras vidas a otros. Y yo sé que quizás muchos podrán argumentarme ahora, estar pensando, yo no le abro la vida mía a cualquiera. Yo pregunto acá, ¿el pasaje habla acerca de qué clase de creyente yo le debo abrir mi vida o no? Pregunto para ustedes, ¿la clase es una clase? No. ¿Dice el pasaje qué clase de creyente yo le abro mi vida o no? Pregunto. Enséñenme. Miren el pasaje. ¿Dice en algún lado a qué clase de creyente hay que abrirle la vida o no? No buscando cada uno sus propios intereses. En otras palabras, hermanos queridos, el peso del pasaje acá está en que Pablo sabe que todos los hermanos tienen que crecer. Y es por eso que dice, sí hay un estímulo en Cristo, sí hay esto, sí en Cristo hay esto, sí en Cristo hay esto, sí en Cristo hay esto. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque él existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como alguien que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, fíjense en el ejemplo del Señor. Estando acá, se bajó acá. El gozo es uno de los temas en este libro, pero creo que también la unidad es clave. Más adelante en el capítulo 2 él aborda un conflicto, no, en capítulo 4 aborda un conflicto entre dos hermanos, dos hermanas en realidad eran, y aborda el tema de la unidad. Entonces, el compañerismo no es simplemente estar en un mismo lugar, no es solamente venir el domingo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Que tengas buena semana, ¿cómo andas de salud? ¿Todo bien? No es eso solamente, es compartir la vida unos con otros. Lo recalco, el compañerismo en la iglesia es compartir vida, vida. Me acuerdo cuando Mónica, no, ayer fue el cumpleaños, me acordaba tantas cosas ayer en su vida, ¿no? Y en el proceso de plantar la iglesia aquí siempre conversábamos, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar a los hermanos a tener vida de iglesia? Vida de iglesia, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento. Y siempre está esa frase, ¿no? ¿Qué implica tener vida juntos? Es vivir a Cristo. Con las luchas, con los problemas, con las dificultades, con los desánimos, con las cosas que podemos llegar a pensar, pero animarnos unos a otros en el Señor. Entonces, fíjense, ¿no? Cerrando este tiempo, ¿no? Y cerrando ya este capítulo, la gran pregunta para nosotros es, ¿qué músculo de todos estos que aprendimos, de todas estas actividades, discipulado, evangelismo, el ofrendar, el tener compañerismo, ¿verdad? El orar con otros, el orar en la iglesia, ¿qué de todos estos músculos en los cuales yo necesito
tener compromiso, como dije al principio, ¿qué estoy haciendo yo para que esto avance? No es mirar al costado y decir, bueno, el que está al lado mío, él está mejor, es más maduro que yo recién empiezo, o yo estoy en una etapa ahora donde estoy complicado. La pregunta es para nosotros como cuerpo, porque si la cabeza es Cristo y yo soy parte del cuerpo, debo hacer funcionar el cuerpo. No hay chance. O sea, estás insertado dentro del cuerpo de Cristo si eres creyente. Y ya hemos explicado eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para que la obra de Dios avance en el lugar donde Dios me puso? Que eso sea una respuesta una pregunta que esté durante la semana, el Señor trabajando en nuestro corazón. ¿Cómo estoy yo ejercitando los músculos? ¿Qué puedo hacer yo para que esto avance? ¿Cuál es mi grano de arena en cada uno de los músculos para que el Señor pueda cumplir su plan con la iglesia? Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es clara, Señor, y te agradecemos porque encontramos en ella siempre respuestas que a veces asumimos o nos han enseñado de una manera, Señor, y al estudiarla, Padre, en profundidad podemos comprender que tú, Señor, tienes lo que necesitamos escuchar. Gracias, Padre, por la iglesia en este lugar. Gracias por este cuerpo local. Gracias, Señor, por todo lo que los músculos permiten hacer, Señor, y aún te agradecemos también esta mañana por la provisión del desayuno. Gracias, Señor, porque es un tiempo en el cual se puede compartir, se puede hablar de las cosas del Señor y animarse, abrazarse, saludarse, animarse, Señor, y prepararse para lo que viene, que es el culto. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Bendice tu palabra en nuestros corazones. En esta mañana te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga.